Quiero compartir el carácter del cristiano. O sea, este mismo capítulo nos habla cómo debe ser nuestro carácter, nuestro comportamiento para con los hermanos, pero también para con los que no son hermanos en Cristo. Así que, ¿cuántos saben que el carácter dice mucho de nosotros? ¿Han escuchado expresiones como qué mal carácter? O qué bonito carácter. ¿Qué te gustaría que dijeran de ti? Porque también a veces mucha gente pudiera ser que tenemos un bonito carácter, pero así con otras personas. Pero pregúntales en tu casa, al esposo, a la esposa, a los hijos, a los papás, los hijos también pregúntenles. ¿Qué tal es nuestro carácter? Y bueno, carácter habla de todas las características de nuestra personalidad. Así que es muy importante, Dios lo considera como algo importante, cómo es nuestra personalidad, cómo es nuestro carácter, cómo nos comportamos con los hermanos y con los que no son creyentes. Tenemos una responsabilidad delante de Dios, dar un buen testimonio. Así que en primer lugar el apóstol Pablo empieza aquí con los hermanos de la iglesia. Y dice el versículo 3, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros. ¿A quién le habla? A todos, a cada cual que está entre vosotros. Le estaba escribiendo a la iglesia en Roma. Que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. En otras palabras, ninguno se crea mejor que los demás. ¿Cuántos saben que no somos mejor que, yo no soy mejor que ustedes? Ustedes a lo mejor dicen, pues yo sí soy mejor que tú. Bueno, pero el considerarnos mejor que otras personas causa problemas, ¿sí o no? A veces hasta entre los hermanos en la familia carnal puede haber alguno que se considere mejor que los otros. ¿Y qué causa? Problemas. Entonces el apóstol Pablo nos está diciendo que nosotros como hermanos en Cristo debemos ser sensatos en nuestra manera de pensar de nosotros mismos. O sea, Pablo está llamando la atención a no tener una autoestima muy exagerada. O a veces nosotros decimos, mis hijos son la maravilla del mundo. Y bueno, obviamente amamos a los hijos, ¿sí o no? Pero debemos pensar con cordura también de ellos. A veces nosotros mismos hacemos que ellos se sientan más que los otros. Y es bueno decirle a nuestros hijos, eres muy bueno y estás madurando, creciendo y todo. Sí, pero también es importante enseñarles a equilibrar eso. O sea, eso no te quiere, no te da la oportunidad de decirle a los demás, no, yo soy mejor que tú. No. Delante de Dios, ¿cómo somos? Iguales. Ahora, obviamente algunos que les sirven con más ganas y con todo su corazón, Dios dice, bueno, pues los llama a servirle, ¿no? Pero eso no nos hace a nadie sentirnos
más, al contrario. Así que Pablo está diciendo, no sean altaneros. Imagínate cristianos altaneros, ¿hay o no hay? Como tú comprenderás. No te creas. Mira, muchas veces sí somos, o sea, digo, debemos reconocerlo, o sea, tenemos actitudes, comportamientos que caen mal. ¿Han conocido gente o han tenido amigos que de primera impresión dices, hoy me cae como una patada en el hígado? Es una expresión que usamos aquí en México, ¿no? Como si me hubieran dado una patada en el hígado. Yo en particular, cuando entré a la universidad, había uno en el grupo que yo lo veía y se me retorcía algo, pero después terminamos siendo de los mejores amigos, fíjate. O sea, a veces nos vamos con la primera impresión, pero ya cuando tratas y todo, cambian las cosas. Bueno, espero que nosotros no seamos de los que en la primera impresión los demás sientan como una patada en el hígado, ¿no? ¿Por qué? Porque como cristianos no debemos ser altaneros, soberbios o sobreestimarnos. Mira, la caída de Satanás fue ¿por qué? Por soberbia, por altanería, por tener un más alto concepto de él que el que debía de tener. Él no permaneció, porque la escritura no nos deja ver cuántos siglos, porque el tiempo en la eternidad pues no se mide igual que aquí. Pero Satanás por mucho tiempo fue el ángel de luz, o sea, servía al Señor, glorificaba al Señor. Pero llegó un punto donde tener esa posición que tenía, porque tenía una posición muy elevada, lo hizo ser altanero y pensar más de él que lo que debería de pensar. Y quiso ser como ¿quién? Como Dios. Isaías capítulo 14, tú lo lees después, pero dice que Satanás dijo, pondré en las alturas mi trono y seré igual a Dios. ¿Y qué pasó con Adán y Eva? ¿Por qué cayeron? Diga, por lo mismo, porque Satanás vino, engañó a Eva y le dijo, no te vas a morir. Lo que pasa es que Dios sabe, y lo puedes encontrar ahí en Génesis capítulo 3, que el día que coman del fruto que Él les dijo que no comieran, serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Fíjate, lo mismo, ¿qué crees que va a seguir usando Satanás con nosotros como cristianos? Lo mismo va a querer decirte allá al oído, eres el mejor cristiano, la mejor cristiana, el que mejor comparte, el que mejor va y hace esto, el que mejor canta, el que tienes una voz angelical y puedes tenerla, pero es para la gloria de Dios, porque ¿quién nos la dio? ¿Quién nos ha dado los dones? Porque el contexto de este pasaje en la iglesia es los dones también. Y previendo el apóstol Pablo que los dones pudiesen hacernos sentir más que otros, dice, no, ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios dio a cada uno. Primera de Timoteo capítulo 6 dice que principio de todos los males es el amor al dinero.
Pero en realidad el orgullo es el origen incluso del amor al dinero, de todos los males, porque ahí fue donde Satanás se rebeló. Así que el carácter del cristiano debe ser un carácter con un juicio sano, con humildad. ¿A cuánto les cuesta la humildad? Humildemente orgullosos somos a veces. A veces aparentamos una humildad que es producto de nuestro orgullo. O sea, es algo que nos puede envolver. ¿Qué hizo Satanás con Eva? La engañó. Y el enemigo puede engañarnos para que no seamos efectivos como cristianos, ni seamos de bendición para con nosotros, hermanos. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 5 dice el apóstol Pedro que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Así que como enseguida el apóstol Pablo habla de los dones espirituales y de la iglesia como un cuerpo, como un solo cuerpo, debemos valorar a los hermanos como igual y mejor que nosotros. ¿Por qué no volteas y ves al de al lado y dices, Señor, yo sé que Él es mejor que yo? Porque a veces pensamos que incluso porque tengo ya 20 años de cristiano soy mejor que el que tiene menos de un año, 5 años. Diga, no es cierto. No es cierto. A lo máximo que podemos llegar es a que el Señor nos diga, bien, buen siervo y fiel. Pero eso tampoco nos debe hacer enorgullecernos. Y nuestra meta, como decía el apóstol Pablo, es hacer un siervo ¿qué? Inútil ante la expectativa del a quien servimos, al Todopoderoso. Por eso el apóstol Pablo habla varias veces en sus cartas sobre esto, sobre el carácter y las relaciones como hermanos. En la carta de Primera de Corintios capítulo 12 también habla de los dones, otra lista de dones espirituales. Romanos 12, Primera de Corintios 12 y Gálatas, Efesios hablan de dones, pero principalmente estos dos hablan de el bloque más grande de dones. Y ahí en Primera de Corintios 12, 21, el apóstol Pablo dice que somos como un cuerpo, siendo muchos, somos como un cuerpo. Pero dice, ni el ojo puede decirle a la mano, no te necesito. ¿El ojo le puede decir a la mano, no te necesito? ¿Con qué te pones los lentes? ¿Con qué te limpias los ojos? Porque bueno, a veces amanecemos con ellos medios. Así que el ojo le puede decir a la mano, no te necesito. O si necesitas ponerte unas gotas, o sientes comezón, o cualquier otra cosa, ¿le puede decir el ojo a la mano, no te necesito? No. Porque ahí no podemos ni siquiera tallarnos en la pared no, el ojo no lo puedes tallar ahí. O dice, o la cabeza le puede decir a los pies, no tengo necesidad de ustedes. ¿Cuántos saben que la cabeza necesita los pies para poder trasladarnos, movernos y todo? Entonces, nos necesitamos mutuamente. El gran problema somos nosotros, porque mira, aún en las familias, en los matrimonios como cristianos, muchas veces decimos o escuchamos que alguien dice, yo no necesito a mi esposa,
Yo puedo hacerla solo. Yo personalmente digo, yo no la hago solo. ¿Cuántos hombres aquí dicen, gracias a Dios por la ayuda que me dio? Es la ayuda idónea. Es una bendición tener una esposa. Pero también he escuchado mujeres que dicen, yo no lo necesito, yo soy multiusos. Y sí, las mujeres tienen habilidades especiales que Dios les dio. Así que no deben enorgullecerse de eso. Y el hombre tiene otras facultades y otras características especiales también que Dios le dio. Por eso esa lucha de la mujer querer ser como el hombre y el hombre querer ser como la mujer, por favor, es negar que Dios hizo todo perfecto. No, es que conmigo se equivocó y me gustaría ser como la mujer. No, mujeres las hizo Dios de una forma especial, con dones especiales. Adán estaba solo ahí en el huerto con un lugar paradisiaco como no nos podemos imaginar, con una comida lo mejor que te puedas imaginar. A veces pensamos que el cowboy, el cortezote de carne es lo mejor. No, lo que tenían ahí en el huerto del Edén era el mejor alimento, porque Dios lo había diseñado y dispuesto especialmente para el ser humano. Sin embargo, dice que Adán se sentía solo, no había ayuda idónea para él. Y como hemos dicho en otras ocasiones, yo creo que veía a la cebra, el macho y la hembra, ¿no? Y ahí mordisqueando, luego se tiran mordidillas ahí, pero es de amor. o el gallo y la gallina, no sé, o sea. Y él decía, no había ayuda idónea para él. Y Dios dijo, no lo voy a dejar así. Lo durmió, le quitó una costilla y formó una mujer hermosa con dones especiales para que fuera el complemento de Adán. El hombre solo, yo no, y la mujer sola tampoco. Por eso dice que Adán dijo, ahora mi esposa es hueso de mis huesos y carne de mi carne. ¿Cómo debemos tratarla? Bien, como a nosotros mismos, porque es parte nuestra. Así que esas luchas, esas batallas por querer ser iguales son vanas y fuera del conocimiento de la gran bendición que es ser mujer y que es ser varón. Ser varón es una bendición, ser mujer es una bendición. Nadie puede decir, ¿por qué me tocó ser mujer? Hubiera querido ser varón. Si eres mujer es una gran bendición. Y si eres varón eres una gran bendición también. Así que como hermanos en la iglesia tampoco podemos decir, no te necesito, Oscar. ¿Cuántos saben que nos necesitamos unos a otros? ¿Cuántos están orando por alguien? Gloria a Dios. Y algunos yo sé que están visitando a alguien, o hablándole a alguien, o ayudando a alguien en alguna forma. Así que yo los necesito y todos nos necesitamos. Y en ese contexto valoramos que nos necesitamos unos a otros y no hay por qué sentirse más que otro. Es que el pie está hasta abajo y la cabeza está hasta arriba, pero la cabeza necesita del pie. El ojo es que el ojo ve todo, necesita de la mano.
Todos nos necesitamos, hermanos. Lo peor sería decir, soy la última Coca-Cola en el desierto. ¿Han escuchado esas expresiones? Y mira, cuando uno es joven, pues a veces sí se siente como que es la última Coca-Cola en el desierto. Pero conforme pasan los años, uno se ubica y dice, era una Coca-Colilla de esas. No, man. No, o sea, Dios nos ha dado a cada uno, como decimos, dones y capacidades, y está bien. Pero deberíamos darle siempre gracias a Dios y la honra a Dios. Porque a veces muchos sí caemos en esa trampa de pensar, yo soy el único que hago esto bien. Diga, no. Mira, yo he trabajado en muchas cosas, muchas. No puedo perder el tiempo en todo eso, pero desde lo más simple de hacer los baños, mi primer trabajo aquí fue haciendo los baños del lugar donde entré a trabajar, y eran muchos baños, hasta otras cosas. Pero veo que todos nos necesitamos unos a otros. Así que ni el que predica es más, como el que hace los baños es menos. Todos somos necesarios, ¿sí o no? El que toca en la alabanza como el que no toca en la alabanza, pero tú vas y compartes, tú vas y bendices a alguien. O sea, todos nos necesitamos unos a otros, hermanos. Si nos vemos así, las cosas pueden cambiar mucho. El problema es de que a veces somos muy independientes. No, yo ¿qué tengo que andar ahí aguantando a Héctor? No. Bueno, soportémonos unos a otros, también dice la Escritura. Así que aquí lo que Pablo no está diciendo es de acuerdo a tu fe, que sea una cantidad grande o pequeña de fe, sino de acuerdo a la fe que todos tenemos en Cristo Jesús. Así que cada uno en nuestra forma particular de ser y de usar el don que Dios nos ha dado, somos una bendición para otros. Y para la iglesia, ¿cuántos saben que la iglesia no funciona con una sola persona o dos o tres? Todos. Por eso muchas veces se hace llamado a maestros para niños, a esto, aquello, a servir. Yo he visto, por ejemplo, cuando hemos tenido eventos, Noche Mexicana o la Cena de Navidad o algún otro tipo de eventos, no, hermanas, que yo digo mis respetos, un corazón para servir, una fuerza. Yo a veces ya digo, pido esquina y vengo y me siento, ¿no? Y ellas siguen, ¿y qué le sirvo? ¿Y qué le doy? ¿Y qué esto? ¿Y qué? Digo, gloria a Dios. ¿Cuántos saben que es una forma de servirnos unos a otros? Nada más que muchos quieren, pues piensan que solo predicando o tocando acá. Mira, Dios ve todo lo que hacemos. Y si tú le sirves allá donde nadie te ve, a lo mejor nadie te dice, ay, qué padre, qué bonita clase diste a los niños o con los jóvenes adolescentes. Pero Dios lo vio y vio tu corazón y te va a bendecir para que sigas sirviendo y bendiciendo a otros. Así que te pregunto, ¿cómo estás usando tu don? O a lo mejor ni lo estás usando. Eso sería peor, porque podemos estarlo usando a medias o incluso mal, pero usándolo. Pero el problema es cuando ni siquiera ponemos en práctica el don que Dios nos dio.
La pregunta sería más bien que cada día, cada vez que fuera posible, deberíamos de preguntarnos: Señor, ¿cómo puedo usar mejor el don que me has dado para ser de bendición a mis hermanos en la iglesia y a otros, aunque no sean hermanos? Versículo 4 dice: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Y pues bueno, ¿cuántos conocen su cuerpo? Pues sabemos la cantidad de miembros y órganos que tenemos. Y no todos tenemos la misma función. Así nosotros, fíjate, o sea, el paralelismo que hace el apóstol Pablo, como un cuerpo, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Qué triste que algunos miembros andamos por allá y otros por acá y otros por allá. Y a veces porque un hermano en Cristo no piensa igual en ciertas cosas, ya le queremos cortar el dedo ahí a la mano. ¿Cuántos saben que la unidad de la fe viene conforme a la palabra de Dios? Y habrá cosas en las que somos diferentes, todos somos diferentes. Pero lo fundamental es que estemos unidos por la palabra de Dios, por el Espíritu Santo de Dios. La iglesia es el cuerpo de Cristo, hermanos. ¿Cómo estamos tratando al cuerpo de Cristo? Si yo maltrato a Oscar, ¿qué estoy haciendo? Maltratando el cuerpo de Cristo. Fíjate, escúchalo bien para dimensionar de lo que estamos hablando. Estoy maltratando el cuerpo de Cristo. Si yo empiezo a decir cosas de la iglesia o de otros hermanos, ¿estoy qué? O sea, que no son ciertas y que perjudican el testimonio. Estoy maltratando el cuerpo. No, hermanos, es grave. Es grave eso. Cuando alguien habla del maestro de niños, del encargado de adolescentes o del pastor o de la esposa del pastor, ya ven que se portan muy mal. Está maltratando el cuerpo de Cristo. Y al contrario, deberíamos de cuidar el cuerpo de Cristo. Pero a veces, al no tener esa conciencia, fácilmente le damos un rasguño al cuerpo de Cristo, lo dañamos, lo hacemos sufrir. En el matrimonio dice que de dos somos uno. Si dañas a tu esposa, dice, es como si a ti mismo te estuvieras haciendo daño. Versículo 6, dice el apóstol Pablo: así que de la manera que teniendo, si puedes, dile al de al lado, tú tienes dones. O sea, hay personas que dicen, es que yo no, es que a mí me da pena esto, pero habrá otras cosas que no. ¿Por qué nos dio dones Dios? Porque sabe que los necesitamos para servir. Diga, para servir, no para lucirnos, para servir. Teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. O si de servicio, en servir. O el que enseña,
en la enseñanza, el que exhorta o se anima en la exhortación, el que reparte, o sea, el que da con liberalidad, o sea, no así muy medido, el que preside, el que dirige con solicitud, el que hace misericordia, hágalo con alegría. Porque si va con una cara de plátano, en lugar de animar, va a desanimar. Así que Dios es generoso, nos ha dado a cada uno diferentes dones, hermano. Mira, casi todas las personas que vienen de otro lado y ven a Larisa tocar la batería dicen: qué padre que Larisa toque la batería. Generalmente son muchachos. Le digo: pues aquí las muchachas también tienen los dones de parte de Dios. Dios le dio un don desde chiquita, me acuerdo. La conocimos chiquita y ella le gustaba la batería y la toca muy bien. ¿Y cuántos dicen gloria a Dios? Pero a otras hermanas les da otros dones, diferentes dones. Aquí menciona 7 dones el apóstol Pablo. En 1 Corintios 12 es una lista más grande. Así que no solo una persona recibe dones o tiene dones en una iglesia, sino cada creyente. ¿Cuántos aquí son creyentes? Tienes dones de parte de Dios. Solo que a lo mejor dices: no, es que yo no, y ahí lo tienes enterrado. No, el don es para usarlo, para servir. Seguro tienes uno o más dones, pero nadie puede decir: yo no tengo ningún don. Es como si tienes un carro ahí y no lo usas. ¿Qué le va a pasar al carro? Se va a pegar el motor y ya no va. ¿Y de qué te sirve tenerlo ahí guardado un carro? Mira, yo conozco gente que tiene carrazos y ahí en la cochera. ¿De qué les sirve tenerlos ahí si no los usan? O gente que tiene mucho dinero y la tiene en el banco todo el dinero. ¿De qué le sirve si no lo usa? ¿Qué pasó con el rico? Lo usó solo para sus deleites. Estoy hablando si no lo usa para bendición de los demás, de la iglesia. Muchos se centran solo en ellos. Y ahí tienen el dinero y hay hermanos con necesidad, o en la iglesia hay necesidad y no lo usan. Diga: todo lo que Dios nos da es para usarlo. A veces muchos dicen: ya se acabó ese carro, yo ya casi me lo acabo ese. Pero ¿por qué crees? ¿Solo lo uso para mí? No. Y cargamos cosas y llevamos y visitamos. Se usa para el servicio que tenemos que hacer. Los zapatos, úselos, desgástelos yendo a visitar a alguien y a invitar a un café a alguien. Se usa el dinero también ahí. O invítale unos taquitos, cuando menos, de chicharrón con frijoles refritos y queso fresco. Así que el que tenga el don de profecía, o sea, de hablar la palabra de Dios, hágalo. Los profetas en el Antiguo Testamento, ¿qué hacían? Dios les hablaba y ellos, ¿qué hacían? Hablaban lo que Dios les había dado. Tú lees Jeremías, Ezequiel, etcétera, otros profetas, otros por sueños recibían el mensaje de Dios. Y el Señor le decía: ve y dile a ese pueblo, y te van a oír pero no te van a hacer caso.
Bueno, ahorita, ¿qué debemos hablar nosotros? La palabra de Dios. En Hechos capítulo, los primeros capítulos encontramos algunos profetas como Ágabo, que dijo, va a venir una gran hambre en Jerusalén. O cuando se encontró con Pablo y agarró el cinto de Pablo y se ató él y dijo, así van a atar al dueño de este cinturón en Jerusalén. Sucedió porque Dios le estaba mostrando. Pero hoy en día muchos quieren recibir revelación de cosas venideras. Mira, ya tenemos aquí muchas cosas que ni entendemos de cosas que Dios habló y que están por suceder. Pero ahorita lo que debemos hablar es que la palabra de Dios. Siempre debemos traer el mensaje de Dios para los hombres. ¿Para quién es el mensaje de Dios? Para todos los hombres. De hecho, el apóstol Pedro, en segunda de Pedro capítulo 1 versículo 19, dijo, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. A Timoteo le escribió en la segunda carta el apóstol Pablo, capítulo 3, versículo 16, toda la Escritura es inspirada por Dios. Por eso, ¿qué predicamos? La Escritura. Es la palabra profética más segura. Yo recuerdo que en una ocasión, hace ya bastantes años, llegó una persona a la iglesia donde estábamos y dijo, ustedes lo único que tienen que hacer es, todos deben profetizar. Pero él hablaba de cosas futuras o revelaciones nuevas. Y dijo, tú lo único que tienes que hacer es abrir la boca y decir, así dice el Señor. Qué peligroso, ¿no crees? Porque, pues si no es conforme a la palabra de Dios, no es Dios el que está hablando. ¿Quién está hablando? Y muchos lo practican y Dios me está diciendo que te va a prosperar en tu negocio. Y a ti, en Sinapecuaro, no, vas a tener una iglesia. Yo escuché que nos dieron esa profecía, un gran profeta en aquel tiempo, que el aeropuerto va a tener que crecer por la cantidad de gente que va a venir de todas partes del mundo. ¿Sucedió? Digan no. ¿Quién estaba hablando ahí? No. Si alguno habla, hable conforme a ¿qué? A la palabra de Dios. Porque Dios no es un Dios de confusión, hermanos. Hace un tiempo hicimos una limpieza con Roxana, mi esposa, de cosas que teníamos guardadas ahí de nuestros primeros años como cristianos. Y tenía ya una carpeta con todas las palabras proféticas que nos habían dado. ¿Sabes qué hicimos con ellas? A ver, ¿se cumplió? No. ¿Se cumplió? No, porque a veces hasta fechas te dan y tiempos y todo. Y algunos fueron de aquí, de Morelia, y otros de fuera. Terminamos rompiéndolas porque eran puras buenas intenciones. Por eso el Señor dijo en el Sermón del Monte, Mateo 7, guardaos de los que falsos profetas, que vienen a ustedes vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. El Señor me está revelando que aquí hay varios que traen ahí
billete de $1,000. Y bueno, ustedes ya saben eso. Así que el que tiene el don de compartir la palabra de Dios no debe decir nada que sea en contra de la palabra de Dios, en contra del evangelio. Dígame, por favor. Así que el que tenga el don de compartir la palabra, hágalo. No se quede callado, porque no solo estoy hablando de un púlpito, sino también ahí con el vecino, con el compadre, con la familia. Háblenla conforme a la palabra de Dios. El que tiene el don de servicio, pues póngase a servir. Me da gusto cuando alguien viene. ¿Qué más hacemos? ¿Qué se ofrece? Pero muchos ya perdieron. Antes era normal que todos quisiéramos servir y hacer algo en la iglesia. Ahora muchos pues ya cantamos, ya recibimos. Bye. En Hechos capítulo 6, tú sabes la elección de los diáconos, que los apóstoles se les había saturado el trabajo y habían desatendido las mesas de las viudas. ¿Y qué dijo Pedro y los demás discípulos? Le dijeron: busquen hermanos de entre ustedes. ¿De entre quién? De entre los cristianos. Mira, yo he visto cómo en algunas congregaciones llevan músicos o cantantes que no son de entre nosotros, o sea, que no son cristianos. Solo porque son buenos músicos o cantantes muy buenos y los contratan. No, aquí, ¿qué dijeron los apóstoles? De entre ustedes, de entre los hermanos, de entre los cristianos, a 7 varones con buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes les encarguemos este trabajo. A mí seguido vienen personas y me dicen: ¿por qué no hacemos esto? Le digo: está bien, es una buena idea y tiene una buena motivación, pero ¿te puedes hacer responsable? No, es que yo solo tengo la idea. No, pues, para ideas, ¿cuántos saben que nos sobraría, no? No, la cosa es que lo hagas, como los jóvenes que van con los niños o con los ancianitos, porque a veces también luego eso, ¿no? ¿Por qué el pastor no viene con los ancianitos? Bueno, voy una vez, pero no puedo estar yendo a todas las actividades. ¿Por qué no va al hospital? Bueno, no saben a cuánta gente visito a veces en el hospital, o sea, pero ya cuando es una actividad así pues no puedes estar en todo. Por eso somos un cuerpo. Cada quien hace una función. Así que si tienes el don de servir, pues a servir. Porque el que sirve como el que comparte, sirve a Cristo. Y es un reflejo del amor de Cristo. El que enseña, pues a enseñar. Yo la verdad admiro a los maestros de niños y de jóvenes, adolescentes. O sea, es un don de Dios, no es cualquier cosa. Pues niños está fácil. No, yo me he puesto casi a llorar cuando me dejan niños. No, pero el maestro debe estudiar la palabra de Dios. Porque el maestro se supone que va a ¿qué? Enseñar. Pero si no sabe nada, ¿qué va a enseñar? Debe tener conocimiento de la Escritura, del Antiguo, del Nuevo Testamento. Y lo que hace es transmitir ese conocimiento, explicarlo con claridad, dependiendo a quién se lo está explicando, de una manera sistemática y clara.
y es de gran bendición un maestro. Hay maestros en institutos bíblicos, pero también, como les digo, de niños o de un grupo en particular. En Hechos capítulo 18 habla de Apolos en Éfeso y dice que era un varón elocuente y poderoso en las escrituras, pero lo que dice de él enseguida dice que hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. No hablaba cualquier cosa. Y Pablo le dice a Timoteo: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Cuántos saben que hay gente que tiene ese don? Si es tu caso, por favor, ponte a trabajar. De hecho, al pastor en 1 Timoteo 3 dice que debe ser también apto para enseñar. Bueno, el que tiene el don de enseñar a enseñar, el que tiene el don de exhortar, y aquí esa palabra, si no la entendemos bien, tú andas mal, andas en pecado. No estamos hablando de eso. De animar a otros. Exhortar es animar a los hermanos, pero también a veces decirle: oye, creo que en esto no estás tan bien. A mí una vez un hermano, Dios lo usó para exhortarme y marcó mucho la diferencia en mi servicio al Señor. Un día vino y me dijo: oye, hermano, yo creo que tú deberías comprometerte más. Sí. Yo sentí que Dios me decía que te animara a comprometerte más. En aquel tiempo teníamos 3 reuniones y íbamos a las 3 y dábamos clases. Pero todavía me estaba diciendo: comprométete más. Y bueno, el Señor me fue mostrando y sí, y por eso hoy le sirvo a Él de tiempo completo. Pero ¿cuántos saben que necesitamos que nos animen de vez en cuando? A veces, mira, dile al de al lado: no te preocupes, vamos a salir adelante. ¿Cuántos saben que hay preocupación a veces por diversas causas, diversas circunstancias? No te preocupes. Las esposas son buenas para eso, pero otros lo necesitan también. No te preocupes. El Señor está con nosotros. Así que puede ser que ahorita veamos las cosas negras y se pierdan algunas cuestiones, pero no te preocupes, vamos a salir adelante. ¿Cuántos se han visto en situaciones muy difíciles que piensas que ya no vas a salir adelante? ¿Y nos ha sacado el Señor, sí o no? Sí, que el que tiene ese don de animar a otros, anímelos, exhórtelos. Si te fijas, el apóstol Pablo en el versículo 1 de este capítulo 12 dice: os ruego, hermanos. Es una exhortación, está animando a los hermanos por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es lo lógico que debemos hacer nosotros. Pero también a veces, si vemos una mala conducta y tienes el don de exhortación, pues con mansedumbre decirle: hermano, eso no está bien. O una práctica de un pecado, porque pues a veces el que lo hace no se da cuenta o lo toma a la ligera, pero si tú le ayudas, lo va a considerar. O a lo mejor se va a enojar contigo, pero no importa, nosotros hicimos lo que deberíamos de hacer. Pero si ves hermanos pasando tiempo difícil, anímalo, consuélalo, fortalécelo. Por eso el apóstol Pablo decía que no debemos dejar de congregarnos. En Hebreos capítulo 10, versículo 24 dice: considerémonos unos a otros para estimularnos al amor
y a las buenas obras. Fíjate, estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos. También podemos animar a otros a no dejar de congregarse. Obviamente ahorita pues no se puede, pero habrá algunos que a lo mejor sí pueden y no vienen. Y si sabes de alguien, decirle: oye, hermano, ¿por qué no? Pues es una bendición. Pero si te dice: tengo miedo, está bien. Ahorita es una circunstancia diferente, pero estamos hablando de la normalidad, vamos a llamarle. El que da, ay, más bienaventurado es que dar que recibir. Hay personas que ayudan en las necesidades de la gente y saben que alguien está necesitado y reparte, da. ¿Cuántos saben que Dios les multiplica mucho más? Me acuerdo de un hermano, ya no está con nosotros, está en el cielo. Cuando se le compraron zapatos a los niños de la casa hogar, ¿se acuerdan? Pues levantamos una ofrenda y todo, y compramos varias cosas, entre ellas zapatos. Y él dijo: yo quiero dar para otro par de zapatos. Y en lugar de un par de zapatos recibieron 2 pares de zapatos los niños. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y dio con una libertad. Y muchos hermanos lo han hecho, cuando las cobijas y cuando para los ancianitos, y muchos hermanos de una manera muy hermosa. Aquí está para poder llevarles lo que ellos necesitan. Y cuando damos, dice que necesitamos hacerlo con una buena actitud, no buscando el reconocimiento, porque ese es un punto complicado. A veces, ¿qué queremos? El reconocimiento. Por eso dice: el que da, hágalo con liberalidad, o sea, con una actitud libre de cualquier cosa. El que da para ser reconocido en público es un hipócrita, en pocas palabras. Está actuando para que otros digan: ay, qué buena persona es. Jesús criticó mucho a los hipócritas, ¿sí o no? Tú puedes leer después Mateo 23. Dijo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que lo que les digan de acuerdo a la palabra, lo que Moisés escribió, háganlo, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos hacen todas las cosas para ser vistos de los hombres, y se ponen sus flecos y ensanchan sus filacterías y aman los primeros lugares. Hipócritas. Y después les da el Señor a los escribas y fariseos. Eso es llevar una doble vida. Eso es ser generoso solamente por fuera, no por dentro. Dios nos llama a que todo lo que hagamos venga ¿de dónde? De nuestro corazón, por lo que Él hizo por nosotros. Así que los que puedan dar, que tienen esa capacidad, háganlo para los que están en necesidad, pero también para la iglesia. De hecho, la Escritura dice: cada uno dé conforme haya sido bendecido por Dios. Y mira, muchos son bendecidos mucho y dan lo mismo de siempre, como que tienen una cuota, ¿no? No, si el Señor me bendice mucho, ¿qué debo hacer? Dar mucho. Y si me bendice regular, pues doy de acuerdo a eso. Si me bendice poco, de acuerdo a eso. Todo es bendición de Dios. Así que se debe dar para glorificar a Dios, no para ser visto. Yo he visto cada cosa. Pásele aquí hasta con el billete así. Por favor. Digo, que no sepa tu mano derecha lo que hace la izquierda. Mira, ¿tú te acuerdas
de Ananías y Zafira? Hubo muchos que vendieron propiedades para dar para las necesidades de los hermanos. Pero Ananías y Zafira también lo hicieron, pero ellos querían reconocimiento. ¿Y qué les pasó? Dice un amigo, tatatío, se murieron. ¿Por qué? Porque buscaban reconocimiento. Digan, no, así no es. El que ejerce el liderazgo, el que preside, hágalo con diligencia. O sea, no ande ahí evadiendo las responsabilidades de tener un lugar de liderazgo, porque a veces cuesta trabajo y muchos, valga la expresión, le sacatean porque el ejercer liderazgo implica que ser de bendición, pero también a veces corregir y poner disciplinas. ¿Y cuántos saben que la disciplina casi a nadie nos gusta? Y nada más a alguien le dices, oye, eso no, son muy sentidos. Pero como cristianos deberíamos ser tan sentidos. Diga, no, ¿qué le dijeron a Jesús? Que tenía diablo, que lo que hacía era por Satanás, no por el Espíritu Santo. No, o sea, necesitamos dejar de ser tan sentiditos, hermanos. Tú también que estás ahí en internet. El que hace misericordia, hágalo también con alegría, dice. Imagínate que vas a visitar a un enfermo que ya está en punto terminal y vas ahí, ay, es que me duele y me hicieron. ¿Lo vas a animar? No. Vaya alegre a animar a esa persona, a hablarle de Cristo, a decirle, si es cristiano, de aquí te está esperando el Señor. Y al que no es cristiano, puedes cambiar el final de tu viaje de un lugar terrible a un lugar glorioso. Pero hágalo con una buena actitud, con alegría. Si no se quieren morir más rápido. El corazón alegre es buen remedio. Mira, yo sé que todos son alegres aquí, pero por ejemplo la hermana Isabel, ¿cómo es? Y te juntas con ella y te empieza a contar un montón de cosas y hace reír, y a veces en la mesa donde ella está, puras risas. Y también ustedes, yo sé, pero en particular me acordé de ella. Y te cuenta cada historia que no sé si sean ciertas, pero el corazón alegre, ¿qué hace? Hace que otros se alegren también. Versículo 9, voy terminando ya, dice, el amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, sigamos lo bueno. O sea, el amor debe ser sincero, así como el amor de Dios para nosotros, no fingido. Evitemos cualquier cosa que sea mala, hermanos. No nos beneficia, no nos ayuda para nada, aunque en ese momento agarrar ese dinero parece que te va a ayudar. No, si es algo malo, no. Al final te va a traer cosas malas. Evita cualquier cosa que sea mala y aférrate a las cosas que son buenas, que son de bendición. Ámense los unos a los otros con amor fraternal. Somos una familia, hermanos. Tenemos un mismo Padre. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Por eso, cuando alguien dice que prefiere a los no cristianos que a los cristianos, no ha entendido lo que dice la palabra de Dios. Tenemos que convivir con los no cristianos, sí, y también los amamos y todo, pero es una bendición entre los hermanos. Versículo 11,
En lo que requiere diligencia, no perezosos. O sea, en todo esto de servir a Dios, de mostrar afecto, de animarnos, de dar, eso requiere diligencia. No seamos perezosos, sino fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Porque al final, cuando ponemos nuestros dones al servicio de los demás, en la iglesia y donde sea, ¿servimos a quién? Al Señor, hermanos. No permanezcan ahí sentados, pasivos, gozosos en la esperanza. O sea, tenemos una esperanza gloriosa nosotros, y sufridos por esa esperanza aguantamos las tribulaciones, porque sabemos que un día se van a acabar las tribulaciones. Un día no habrá más dolor, no habrá más llanto, no habrá más temor, no habrá COVID-19, no habrá nada malo. Nuestra esperanza es que estaremos en la gloria de Dios, donde todo es glorioso. Y constantes en oración. Debemos seguir orando para que seamos siervos útiles en la obra del Señor. Otra vez vuelve el versículo 13, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, bendecid. Aquí ya habla de los no cristianos, o aún de cristianos, a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Ahí sí cuesta más trabajo. Gozaos con los que se gozan, o sea, identifícate con los que están ahora sí que celebrando algo. No vayas a ser envidioso y decir, ¿por qué ese está? No, gócense con los que se gozan, pero también identifícate con el que llora, el que está padeciendo, el que está sufriendo. Unánimes entre vosotros, no altivos, otra vez por si faltara algo, sino asociándoos con los humildes. No sean sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Y aquí nadie ya incluye en la iglesia creyentes y los no creyentes. Nadie es nadie. No te vengues, no tengas un espíritu vengativo. Procura lo bueno delante de los hombres, o sea, no vengarte. ¿Cuántos saben que a veces dan ganas? Pero no, digan no. No, es que la Biblia dice ojo por ojo y diente por diente. Sí, pero los magistrados eran los que debían ejecutar esa sentencia. Ok, le sacaste el ojo a él, a ti te van a sacar el ojo. No me tomaba la justicia en mi propia mano, había un orden. Así que no pagues mal por mal, ni maldición por maldición. Versículo 18, si es posible, aquí hay dos acepciones: en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Si es posible, si las circunstancias lo permiten, porque a veces no depende de nosotros. Yo no tengo odio, no maldigo, no estoy mal pero la otra persona no quiere. Entonces ya no depende de mí, pero en lo que depende de mí, yo me mantengo en paz y perdono y bendigo. Y bueno, el que no quiera perdonarme y estar en paz conmigo, bueno, ya no es mi responsabilidad. No os venguéis a vosotros mismos, dejemos lugar a Dios, porque Él dijo, mía es la venganza, yo pagaré. Es más, va más allá y dice, si tu enemigo tuviere hambre, ¿qué hay que hacer? Dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Diga, wow, ¿qué tal debe ser el comportamiento del cristiano? Diga, especial, porque tenemos un Señor que no es el glorioso Rey de Reyes y Señor de señores. No es como los ídolos, no es como otros dioses, no, es el Todopoderoso, el Creador de los cielos y de la tierra. Y versículo 21 termino, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. O sea,
Si tú quieres devolver mal por mal, estás siendo vencido de lo malo. Pero si tú le das, lo bendices al que te hace mal, estás venciendo con el bien el mal. Cuando te quieres vengar, estás siendo vencido de lo malo. Cuando le hacemos caso a Dios, vencemos con el bien el mal. ¿Cuántos creen que Dios nos llama a ser especiales? No en un sentido de sentirnos obviamente especiales, sino de que Cristo se vea a través de nosotros. ¿Cómo era Cristo cuando estuvo en la tierra? Igual que todos los demás. Ni siquiera sus discípulos se fueron pareciendo y se fueron moldeando a él. Que Pedro, ya sabes, sacaba la espada. Pero el Señor le dijo: no, Pedro, no es así. Cuando lo maldecían, no respondía con maldición. ¿Cuántos dicen: Señor, ayúdanos? ¿Sabes cómo se puede hacer todo esto? Cediéndole el control al Espíritu Santo. Hermano, tú que estás en internet, por favor, toma nota, porque ya vimos las misericordias de Dios, su gran salvación, su gran amor, que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, que somos más que vencedores en Cristo Jesús, que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Cristo. Ahora nos llama a comportarnos de acuerdo a todas esas misericordias, con un carácter especial diferente. Ponte de pie, hermano. Yo no sé tú, pero yo hoy le digo: Señor, ayúdame. Ayúdame, porque nos llamas a una vida especial que en nuestra carne, nuestras fuerzas, no podemos llevar. Pero hoy te decimos que tu Espíritu Santo nos guíe, nos dé la fuerza, nos dé la sabiduría para manifestar tu amor, tu carácter entre los hermanos, pero también para los que no te conocen. Si tú sientes que no puedes, levanta tu mano, tus manos, y dile: Señor, ayúdame. Yo la levanto, la verdad, porque hay tantas cosas a veces a nuestro alrededor que nos hace tener actitudes que no. Pero el Señor hoy nos está exhortando, animando. Y yo le digo: ayúdame, Señor. ¿Cuántas veces he hecho cosas contrarias a todo esto? Perdóname. Si nos hemos sentido a veces superiores, perdónanos, Señor. No sabemos lo que decimos. Por eso el apóstol Pablo nos escribió: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. Un día Él nos va a decir: bien, buen siervo y fiel. Ahorita nos corresponde despojarnos de nuestro orgullo, de nuestra, a veces, mala idea de quién somos o qué somos. Somos miembros los unos de los otros, somos un cuerpo en Cristo, y debemos, por lo tanto, glorificar a Cristo. Perdóname si he criticado a alguien, perdóname si he hecho o dicho cosas que no debería haber dicho o hecho. Incluso perdóname si he permitido que otros hablen mal de otros hermanos sin tener la razón, o sin estar los hermanos presentes. Eso, perdónanos, Señor.
Queremos ser siervos aprobados por ti. Yo sé que me falta mucho, Señor, pero quiero crecer, quiero avanzar, quiero ser diligente en todo esto. No quiero ser un perezoso y decir, bueno, pues está bien, pero de todos modos yo soy don fulano de tal o doña fulana de tal. No, Señor, ayúdanos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Puedes voltear con alguien, no te acerques y decirle, somos hermanos, somos un cuerpo, somos una familia. Por eso nos alegramos de verles. Paula, Rubén, Israel, con los que nos vemos más seguido, pues sí, pero con los que no nos vemos tan seguido, nos alegramos. Hay algo especial, una alegría especial que Dios produce. Así que somos hermanos y todos nos necesitamos unos a otros. Vayamos y hagamos esto. Amén. Dios les bendiga. Nos vemos el miércoles. No se olvide, a las 7 ya va a empezar a hacer más frío. Yo sé que están jóvenes. Carguen un suéter, una chamarrita, para que no se vayan a enfermar. Amén. Ahorita debemos cuidarnos hasta de una gripe común, porque se puede confundir ahí algo. Entonces, seamos más cuidadosos. Dios les bendiga y nos vemos el miércoles.